Pues ya estamos. ¿Cómo se siente? Hola, muy buenas tardes a todos. Somos Student for Liberty. Sean bienvenidos a nuestra primera plática, conversación, discusión o tertulia, como buenamente prefieran llamarlo. Y bueno, por presentarnos, somos un grupo de estudiantes de distintas carreras, de distintos lugares de España, que nos conocimos hace menos de un mes en la Universidad en Verano que organizó el Instituto Juan de Mariana y que, bueno, congeniamos muy bien, tanto personal como ideológicamente. Y nada, vamos a llevar a cabo un proyecto que básicamente consiste en platicar, charlar, así entre nosotros o bien con invitados y charlando con ellos. Entre los integrantes de lo que es el grupo, estoy yo, soy Mario Rodríguez, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola Andalucía, basada en Sevilla. Y bueno, de paso a mis compañeros que se presenten como buenamente crean y ya está. Bueno, pues, Vale, pues vamos ¿quién en se orden, presenta? ¿no? Empieza tú, luego Iván, luego yo. Ah, bueno, claro, que a vosotros sale en diferente orden, pero bueno, venga. Quien quiera. No se ve en el mismo orden, pero bueno, me voy presentando yo. Yo soy Pedro Gutiérrez, alumno de Economía, me queda entregar el TFG nada más. Aparte, soy asesor financiero europeo por ESPA y un anarcocapitalista de los buenos, como más de uno hay por aquí. Pero bueno, eso es un tema que se irá profundizando con el tiempo. Y bueno, también decir que para mí el liberalismo o la corriente dentro de lo que yo me considero libertario, digamos, la descentralización de la responsabilidad, que viene a ser el hecho de que las personas son responsables de propiamente su acto y su digamos, árboles de decisión en los que se encuentran a lo largo de su vida. Y bueno, dejo el paso a mis compañeros que se presenten. Vale, muy bien. Pues yo soy Iván Malo, desde Monzón, Huesca, estudiante de Economía, un libertario igualmente, pero hoy vamos a hablar de liberalismo en un sentido más amplio. Así que la definición que yo voy a dar va a ser básicamente: el liberalismo consiste en una filosofía política que lo que hace es ofrecer un marco minimalista con el objetivo de evitar conflictos en la vida pública, ya que el liberalismo, importante, nos dicta cómo hay que vivir en la vida privada de cada uno. Y en definitiva, que cada persona pueda perseguir sus proyectos vitales sin interferencia de un tercero. Bueno, yo soy Pablo Delgado, yo soy de León, soy el que más lejos de todos vive. Y yo no me puedo considerar un anarcocapitalista. No creo que... No lo descarto, pero tampoco creo que pueda tomar esa postura aún. Igual me falta lectura, igual no. Ya lo descubriremos en futuras charlas, imagino. Y bueno, voy a empezar el año que viene a estudiar en la Complutense, el grado de Economía, y estoy encantado de estar aquí con vosotros, chicos. Bueno, buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Juan Taborcía, más conocido tal vez por algunos como Juan Explains. Bueno, yo colaboro activamente, tal vez me conozcan de Students for Liberty. Yo organicé el año pasado pues la LibertyCon, que fue un evento así que congregó a mucha gente, trajimos David Friedman y muchos más super mega cracks del mundillo del liberalismo, ¿no? Y seguramente la mayoría de los que estéis viendo esto o que seáis de España hayáis asistido. También colaboro activamente con la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, una universidad liberal por excelencia, ¿no? Referente y con campus en Madrid, y también con el Instituto
Instituto Juan de Mariana. Yo, bueno, ideológicamente, pues tengo un origen anarcocapitalista, ¿no? Yo con 16 años cayó en mis manos el libro de la acción humana de Mises, muy por casualidad, muy de casualidad, y pues me enamoré de esta filosofía política al final, ¿no? Que es bueno, más el liberalismo o el anarcocapitalismo. Y bueno, yo a través de los años, pues he tenido así un poco, me he moderado un poco, a lo mejor me he radicalizado en otros aspectos. Ahora me considero más liberal, conservador, o como llaman ahora conservatarian, ¿no? Esto que es la línea a lo mejor más del American, de, de estos así que me llamarían aquí unos un tibio, ¿no? Un tibio socialdemócrata o no sé. Pues yo que se me ha pasado antes decir qué es lo que pienso y cómo, bueno, y qué espectro, qué marco ideológico me considero que me encuentro. Yo me considero libertario, anarcocapitalista, como no. Y dentro del libertarismo, pues paleo libertario, no ni lo libertario, como bien diferencia Murray Rothbard y Llewellyn Rockwell en su report, que escribieron en 1990. Y básicamente se podría describir como un conservador de bien en el ámbito personal, ámbito privado, y después un libertario en el sentido de que no obligo a nadie a pensar como yo pienso, a diferencia de los neoconservadores, que lo encontramos en partidos políticos como el Partido Republicano o el Partido Vox y un montón de partidos políticos, ¿no? ¿Y qué considero el liberalismo? Bueno, pues el liberalismo, como antes ha comentado mi colega Juan en el previo a esta charla y tal, suelo acuñar la frase de Alberto Venegas Lynch, hijo, que el liberalismo se define en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Es decir, él diferencia en lo que son una persona de izquierdas, dice, no me meto con quien te introduzcas tú en la cama, pero sí me meto o no te dejo que comercialices con quien quieras. ¿Qué es una persona de derechas? Pues lo contrario. No me importa con quién comercialices, pero sí me importa con quién te metas en la cama. ¿Y qué es un liberal? Pues precisamente al que no le importa con quién te metas tú en la cama, o que no me importa con quién comercialices. Yo quería hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir y la verdad tengo curiosidad por saber lo que vosotros pensáis. Porque además ayer hablando por WhatsApp creo que lo toqué con Pablo y es ¿cuál creéis que es digamos, el axioma principal que define, o sea, del que partís, digamos, vuestra filosofía o la ciencia a través de la cual generáis la lógica para llegar digamos, a la solución vuestra de que el liberalismo es vuestra preferencia? O sea, vuestros axiomas, por ejemplo, la defensa de la propiedad privada, la no imposición, o cuál es, digamos, la principal premisa de la que partís para que os guste el liberalismo. Yo creo que el axioma principal en el área de la filosofía política diría que es el individualismo, entendido como que el individuo, la persona, es el sujeto de derecho, ya que si esto no fuese así, significaría que la persona es el objeto de derecho, por lo que otras personas podrían interferir en la realización libre de su proyecto de vida. Por ende, el liberalismo se vería derrumbado si no aceptamos el individualismo político metodológico como uno de los principales axiomas. A mí, o sea, yo personalmente creo en el liberalismo porque creo que es la verdad. O sea, y me explico.
Cuando descubrí el liberalismo, yo no tenía ni idea de política, o sea, ni la más remota idea, y creo que ahora sigo sin tener mucha idea. Lo único que ahora sé alguna palabra que otra. Pero cuando descubrí el liberalismo me di cuenta de que era una filosofía de no solo no le quiero imponer mis preferencias al resto, sino que establece unas normas por las cuales tú vas a poder llegar a lo que quieres hacer por medio de convencerme y no de imponerme. Y a partir de ahí tú puedes tener tus preferencias, ya sean privadas o ya sean... o sea, tus preferencias privadas, me refiero a tus preferencias a la hora de no quieres comerciar con esta persona porque hace no sé qué, o que no quieres acostarte con esa persona porque es no sé qué. Pero establece un marco a partir del cual ninguno de los dos necesita obligarle a la otra persona a hacer algo sin que la otra persona dé su consentimiento. Bueno, de ahí sale la palabra obligar. Esa es la razón por la que yo soy liberal. No sé si otro será por algo utilitarista o algo de que... A lo que voy es que es algo moral, algo de que es el bien y de que es la verdad. Y es lo que creo profundamente, más allá de que entre nosotros tengamos nuestras diferencias y puedes ir por un lado o por otro. Yo también lo considero. O sea, yo creo que bueno, y volviendo, vamos a volver al tema de la pregunta de Pedro. Creo que la ha sido muy fundamental para desarrollar no solo la teoría económica, sino la teoría ética o filosófica por la que se sustenta el liberalismo, es el axioma de la acción humana. Es decir, partiendo de dos premisas fundamentales, una la ha dicho Iván, el individualismo metodológico, y otra el subjetivismo. Si no partimos de que el centro de todo orden moral u orden económico debe de ser el individuo, propiamente entendido como el ser humano, pues entonces efectivamente nos estaremos refiriendo a objetos y no a sujetos. Y efectivamente creo que el liberalismo es lo moral, creo que es lo bien, no solo que es útil para alcanzar una sociedad mejor o una sociedad más eficiente, más productiva, no. Creo que es lo moral, acuñando la frase de un politólogo francés, dice laissez-passer, la vie va de lui-même. Es decir, no me pises, yo no te piso y vivimos en concordancia, cooperando, porque es algo necesario para progresar, y es precisamente en el individualismo, es decir, en pensando yo en mí, por el que progreso. Porque pensando yo en mí sin cooperar con el otro, pues no podré satisfacerme. Y quieras o no, como dicen los colectivistas, dicen no, porque el individualista o el liberal solo piensa en él y no se preocupa de los pobres. Mentira, error. El liberal, para primero poder pensar en él, tiene que pensar en satisfacer al prójimo a nivel económico para efectivamente buscar el bien personal. O sea que un liberal autárquico es imposible. Un liberal que no coopere, un liberal que diga, no, solo pienso en mí, para mí, no. Eso no es un liberal, será un pseudo liberal en todo caso. Pero eso, básicamente. Creo que el liberalismo es lo moral, lo ético, y no solo por su utilidad, sino porque es lo mejor, propiamente dicho. Sí, bueno, pero... ¿Tú, Juan, qué opinas? Bueno, yo creo que al final el liberalismo, pues sí se puede hacer una defensa utilitarista, pero efectivamente concuerdo contigo en que no hay que defenderlo porque sea lo que
nos permite generar riqueza, ni porque sea lo que por las consecuencias que traiga esta filosofía política, sino hay que defenderlo porque es lo correcto moralmente, ¿no? O sea, yo tengo interiorizado que vamos a ver, o sea, la libertad es un derecho natural, para mí, ¿no? Que la libertad no es hacer lo que a mí me dé la gana y que los demás paguen mi felicidad. La libertad significa responsabilidad. La libertad significa asumir las consecuencias de mis actos. Efectivamente, soy libre para aventurarme en este proyecto a lo mejor más cuestionable en cuanto a viabilidad, pero soy libre de hacerlo, soy libre de equivocarme. Y yo creo que si no hay libertad, no hay progreso humano. Y eso es lo que hace tener la condición de superior moralmente al liberalismo. No la mera consecuencia que diría Stuart Mill, ¿no? De que sea lo que hace posible la generación de riqueza, la división del trabajo, la especialización, sino que efectivamente es superior moralmente. Ahora, creo que sí se podría profundizar un poco más en cuanto a qué es moral y qué no es moral. Para mí, ¿qué es moral? Moral es la libertad. ¿Qué es inmoral? La coacción. Es moral la verdad. Es inmoral la mentira. Es moral la abundancia. Y es inmoral la escasez. O sea, la escasez entendiéndolo como la pobreza. La pobreza es inmoral. Es moral la cooperación y es inmoral la coacción. Ahora, aquí es donde entra la ética. ¿Por qué el liberalismo es moral? Porque si entendemos que hay cosas que son morales, cosas que son inmorales, la filosofía política que se alinea con estos aspectos morales es el liberalismo. No hay otra. Sí, y además lo que tú dices, yo también por añadir un poco también quiero hacer referencia a Hayek con la fatal arrogancia, y es que aparte de que sea moral, no sea moral o sea lo correcto, lo utilitarista y demás, es que también es, desde mi punto de vista, lo posible. Porque digamos que lo contrario, un sistema que se base en la coacción, que se base en la colectivización, que se base en determinadas pautas que son contrarias al liberalismo, es que termina derivando en algo que no lleva a nada, o sea, termina derivando al colapso. Y creo que la libertad es el orden natural de las cosas. Por lo tanto, digamos que visto desde una forma digamos, de teoría de juego, creer que se puede controlar una sociedad desde un organismo central es un error intelectual grandísimo, y al final se termina cayendo en digamos, intentar evitar el orden natural hacia el que tienden las cosas, que viene a ser el proceso dinámico de mercado y demás, cosas que ya hablaremos y profundizaremos más probablemente en otros directos, porque este no creo que dé tiempo a hablar de la función empresarial y demás temas más dirigidos a la economía, pero básicamente eso, es que es, digamos, el único equilibrio de Nash que es sustentable a largo plazo desde mi punto de vista. Yo, por acotar una cosa que ha dicho Juan, que quizás se pueda malentender, la pobreza en sí, bueno, es que de hecho estaba pensándolo ayer, porque estoy ahora leyendo los fundamentos de la moral de Hazlitt. Él defiende una ética utilitarista. Una utilitarista en el sentido de que es moral aquello que produce mayor satisfacción al mayor número de personas. A su vez entendido como que la
lo que beneficia al individuo, en la grandísima mayoría de las ocasiones, también beneficia a la sociedad. Entendido como nosotros, o sea, los que estamos de acuerdo con esto es porque creemos que bueno, lo que decía desde Adam Smith, no es la benevolencia del carnicero el que te proporciona carne, sino que es su propio interés. También propio interés, que está mal traducido porque, bueno. El caso es que la ética utilitarista no me parece tampoco algo incorrecto de toda perspectiva. Quiero decir, si se entiende bien, la ética utilitarista siempre te va a llevar hacia el liberalismo porque en el momento que entiendes que lo que beneficia a un ser humano va a beneficiar al resto, o sea, aquello que beneficia a un ser humano y que beneficia al resto es moral, todo aquello que no sea coactivo, es decir, todos los contratos voluntarios, todos los acuerdos voluntarios entre partes, van a beneficiar tanto a esas partes como al resto de la sociedad. Con lo cual, yo no le veo tantos problemas a la ética utilitarista. O sea, sí le veo problemas, obviamente, pero no me parece una mala forma de ver la ética. Pero, lo que decía, sí, dime. Pero en términos de liberalismo, la ética utilitarista puede entrar en conflicto con el propio liberalismo. Es decir, una sociedad que dice, oye, estamos siendo, pongamos Corea del Norte, estamos siendo coaccionados, no tenemos propiedad privada, no tenemos libertad propiamente dicha. Entonces, para llegar a la libertad, consideramos toda la población que la violencia y el asesinato es útil para llegar a nuestro fin. Es decir, maquiavelismo puro, el fin justifica los medios. Entonces, como es útil para mi fin, ahí ya entramos en el conflicto de, bueno, es que estás llegando a la meta contradiciéndote. O sea, que es un conflicto propio, ¿no? Es decir, yo no quiero meterme en la vida de nadie, sin embargo, lo mato para que nadie se meta en mi vida. Entonces, sí, ahí encontramos un conflicto de proporcionalidad, de decir, oye, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, pero tienes que ver también los efectos indirectos. O sea, por ejemplo, si tú te cargas a una persona, digamos el ejemplo que has puesto, si matas a una persona porque a ti te beneficia, a lo mejor te beneficia a corto plazo, pero esa persona a lo mejor hay alguien que le quiere y el hecho de que tú la hayas matado genera más conflicto y termina siendo a largo plazo algo menos útil que lo que habías planteado en una primera cuestión y termina siendo algo que en términos de utilidad marginal termina siendo decreciente, incluso negativo, conforme pasa el tiempo. El problema del problema que ponía Mario es, o sea, y el problema propio de la ética utilitarista es cómo medimos cómo de bueno y cómo de malo es una acción, o cómo de bien o cómo de mal hace una acción. Porque, por ejemplo, pensemos en el tiranicidio. En el caso de Corea del Norte, ¿sería moral acabar con Kim Jong-un si eso va a beneficiar a toda la población? Pues quizá a corto plazo sí, pero los que ahora apoyan a Kim Jong-un dentro de 10 años se vuelven a rebelar y establecen exactamente la misma dictadura, con lo cual acabas con menos libertad, o sea, con las mismas o menos libertades a largo plazo y no se puede considerar como que esa acción ha sido ética, incluso mirándolo por la ética utilitarista que estamos hablando. Ese es el gran problema que le veo yo, como la cuantificación de esa utilidad. Yo es que, por ejemplo, uy, perdón. No, yo era una puntualización, luego podemos seguir con esto, que no quería que se me olvidase, respecto a lo que ha dicho Juan antes, cuando hablaba de la pobreza. No hay que olvidar que el liberalismo, una de las cosas por la cual lo defendemos, es porque creemos que es el marco institucional donde las personas que menos recursos tienen pueden vivir mejor y tienen más oportunidades. Porque ¿dónde puede vivir el pobre mejor? ¿En un entorno de pobreza generalizada o en un entorno de ultra ricos, especulación, libertad de empresa, que es otro de los fundamentos del liberalismo, en el cual va a haber generación de empleo, productividad, aumento de la producción, que va a abaratar los bienes y servicios, que va a traer una riqueza material que va a dar paso a la voluntariedad o a la filantropía? No sé qué opináis vosotros. Efectivamente.
O sea, y compartiendo lo tuyo y haciendo hincapié en el apartado de principios fundamentales, yo creo que podríamos, y creo que todos estamos de acuerdo, definir liberalismo con una sola palabra: propiedad. Es decir, el liberalismo es la corriente ideológica que respeta el principio de propiedad, entendiendo y desglosando el principio de propiedad como el derecho a la vida, es decir, la propiedad de uno mismo, el derecho a la propiedad privada, es decir, el fruto de mi generación propia, y el principio de no agresión, es decir, no corromper la propiedad ajena. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo, ya que según hemos también comentado antes, liberalismo como un entorno en el que se puede llevar a cabo el proyecto de vida de uno sin interferencia de terceros, la propiedad privada ahí es fundamental, ya que sin tener propiedad sobre los medios que nosotros, a los que nosotros damos utilidad para alcanzar los fines que valoramos, sin esa oportunidad de poseerlos de forma pacífica, ahí no hay libertad de perseguir tus proyectos vitales. Efectivamente, si no hay propiedad privada, no hay división del trabajo, no hay medios de producción posibles, no hay mercado y por ende no hay precios. Y entonces estaríamos transigiendo a un sistema socialista, donde los medios de producción serían de propiedad pública, donde para prosperar es necesaria la coacción a segundos y terceros, y entonces estaríamos involucionando en el sistema. Pero y además de que... Uy, perdón. Además de que es muy complicado, aunque existiese todo eso, o sea, los precios, la propiedad privada y todo eso, es muy complicado que el Estado pueda actuar de alguna manera para solucionar los problemas que intenta solucionar. Es decir, o sea, yo estoy viendo ahora, estoy reviendo la serie esta de Mar de Plástico, que es de A3 Player y bueno, o sea, es de A3 Media, os podéis imaginar el mensaje que lanza finalmente, pero pese a ello, se dan cuenta, y el que lo ha dirigido, no sé si lo hizo a propósito o no lo hizo a propósito, pero en el momento que una de los personajes, que es un político, actúa sobre un problema que existe en la serie, que es el que en una empresa está trabajando gente sin papeles, en el momento que intenta actuar, lo que pasa es que todas esas personas se quedan en la calle y, bueno, se ve como en la serie lo pasan muy mal, no tienen dinero para comer, no tienen para pagar la renta, entonces abusan más de ellos. Se ve como ese intento de solucionar el problema acaba agravándolo. Sí, Sí, o sea, incluso habla yo, tú, por habla tú, ejemplo, Pedro. que yo, por ejemplo, creo, bueno, creo no, es algo que se puede ver básicamente en la actualidad, y es que la gente normalmente piensa que es el Estado el que soluciona los problemas y propone las soluciones, pero digamos que cuando, por ejemplo, se produce una corriente social, digamos, por ejemplo, el feminismo, es la sociedad la que antes de que el Estado proponga esas soluciones, es la que ya va tomando conciencia. Y es post esa conciencia que tiene ya la sociedad, esa corriente social, es después cuando el Estado toma acción. Pero ¿quién va a tomar ante acción? ¿El individuo o el Estado? El Estado puede tomar una acción más general, pero termina siendo algo que agrava, digamos, el individualismo y no termina haciendo que esa moral simplemente a través de lo que yo siempre defiendo, que es el proceso dinámico de la sociedad. Y es que la sociedad va evolucionando, no es algo que se pueda determinar hoy un equilibrio, digamos, una solución y punto, sino que básicamente el Estado va tomando esas soluciones post a esa corriente social que se va generando. No sé qué pensáis vosotros. No, por supuesto, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que aquí todo el mundo estamos de acuerdo en que el Estado necesita de un tercero para realizar algo. ¿Por qué? Porque el Estado no posee precisamente lo que hablamos antes,
de propiedad privada de los medios de producción. Es decir, el Estado, ¿cómo se financia? A través de impuestos, a través de tasas, a través de precios públicos, a través de contribuciones especiales, a través de tributos. ¿Y qué es un impuesto? Como bien dice Huerta de Soto en una de sus clases y me parece que en nuevos estudios de economía política, impuesto viene del romano coactio coactionis, que es coacción, es decir, pago por la fuerza de tributos. O sea, que estoy corrompiendo el derecho de propiedad de una persona para yo realizar lo que yo propiamente desee. Lo que pasa es que utilizan propiamente mecanismos de justificación y de legitimación que han sido llevados a cabo a lo largo de la historia para que las personas vean eso como algo necesario, como algo sine qua non para vivir en una sociedad. Y no se dan cuenta, o sea, la gente no se da cuenta realmente de la naturaleza y del fondo de todo, ¿no? O sea, que te estoy quitando a ti para darle a otro y que le estoy quitando a otro para dártelo a ti. Y dices tú, bueno, ¿para qué necesito a ese tercero llamado Estado, llamado lo que sea, organización política X, si yo me puedo poner de acuerdo con ese segundo? ¿No? Como pasa en el mercado. Yo siempre pongo de ejemplo 2 mercados que son propiamente privados, donde no actúa el Estado, que son el mercado de la alimentación y el mercado de la ropa, que son 2 mercados que sin su existencia la raza humana se extinguiría. Tú te vas a las 4 de la mañana a los Alpes suizos y no tienes ropa ni comes nada y estás muerto en menos de una hora, menos de media hora. Sin embargo, ahí el Estado no aparece, no interviene. ¿Por qué? Porque el sector privado, el mercado, es decir, la institución de cooperación voluntaria de personas, pues lo regula con precisión. Yo conozco en España muy poca gente que muere de hambre o que muere por falta de ropa, porque el que no se puede permitir ropa, el que no se puede permitir comidas, hay organizaciones sociales creadas por la sociedad civil, voluntarias, como los bancos de alimentos, no sé, instituciones voluntarias que donan, no imponen voluntariamente lo que deseen y satisfacen las necesidades de los más necesitados. Entonces, si esos 2 mercados son los, como hemos dicho, fundamentales para vivir, ¿realmente necesitamos de ese tercero que le dé a uno y le quite a otro para todo lo demás? Ahí surge la cuestión del liberalismo y, bueno, dentro del liberalismo las corrientes. Mi corriente personal, como buenamente he dicho antes, es el anarcocapitalismo. Considero que no es necesario el Estado para absolutamente nada. Pero bueno, hay matices, etcétera. Pero en términos generales es eso. Sí, además te dicen que luego el Estado somos todos y el Estado no somos todos. Son una serie de personas que deciden por ti y te dicen a ti lo que tienes que hacer, lo que no debes hacer, lo que es mejor para ti o lo que no es mejor para ti. Y creen que saben mejor que tú lo que a ti te conviene. Lo cual a mí me parece totalmente falso porque, no sé, yo por ejemplo necesito más comida porque dentro de un mes me va a pasar cualquier cosa. Pues voy al supermercado y compro más comida porque sé que me va a hacer falta. Pero de repente llega un hombre y te dice, no, bueno, un hombre, un tercero o un ente o lo que sea, y viene y te dice, no, pero es que a ti esa comida que tú crees que te va a hacer falta, no te va a hacer falta. Lo que a ti te va a hacer falta es pagarme a mí 100 euros porque dentro de a lo mejor 2 años te hace falta curarte una pierna o que te operen o que cualquier cosa. Y dices tú, bueno, pues dentro de 2 años, cuando lo necesites, pues pago esa cosa, pero ahora voy a por lo que mejor
utilidad me va a proveer. Y sin embargo, esa persona que te está diciendo lo que a ti te conviene o lo que a ti no te conviene no es, digamos, un ente omnipresente y impersonal que decide justamente, sino que son personas que tienen sus propios intereses también y que no puedes evitar que esas personas tengan esos intereses o tampoco puedes, digamos, no evitar que defiendan sus intereses, sino no puedes obligar a que defiendan los tuyos y al final eso es lo que termina haciendo que en esencia el Estado sea algo ineficiente. O sea, es algo ineficiente por definición, no Pero por otra cosa. además de ineficiente, es muy lento. O sea, es que, o sea, pongamos por caso que los políticos no van a utilizar los problemas que pueden tener la sociedad para conseguir más poder y aumentar el Estado, etcétera. Imaginemos que eso no va a pasar y nuestros políticos son ángeles. Aunque eso pasase, es que al final aquellas necesidades que intenta suplir el Estado son aquellas que primero es lo que decías tú antes, que primero se ha planteado la sociedad. Con lo cual, cuando esa idea o esa necesidad pasa por todos los eslabones que tienen que llegar para que un político o que los políticos se planteen poner una ley que, poniendo incluso el caso de que esa ley solucione ese problema, que no va a pasar porque es lo que hablábamos antes, de que cuando saquen esa ley el problema se va a agravar o en un 99,9% de las veces se va a agravar, es que es tan lento ese proceso de que el problema llegue hasta esa camarilla que al final el Estado es lo que mezclo también de lo que decías tú antes, de que es una jerarquía que existe aparte de la sociedad y que está llena de muros y que todos esos problemas tienen que saltar todos esos muros para llegar a esa gente, es que aparte de ser ineficiente y ser que no puede y no poder no sé si se me está viendo mal la cámara o qué. Un segundo. Sí, bueno, yo uniendo lo que habéis comentado los tres Seguid hablando vosotros. respecto a la superioridad del mercado ante el Estado a la hora de solucionar los problemas, al fin y al cabo las personas, los seres humanos de a pie son los que tienen la información práctica de carácter empresarial y decir que el Estado, que como ha comentado Pedro, no dejan de ser personas, que se organiza, que son una organización de personas, se organizan en anarquía, por cierto, estaríamos cayendo en la fatal arrogancia que decía antes Pedro, la última obra de Hayek, ¿no? Porque al final, a la hora de solucionar los problemas en el mercado, que también, como se comentaba, es dinámicamente eficiente, lo que mejor da solución es la función empresarial. Al final es tanto creadora como transmisora de información, ¿no? Como dice, por ejemplo, Huerta de Soto en su libro de Socialismo, que al final es uno de los tratados en castellano al menos más importantes acerca del tema del cálculo económico, ya que al final recopila tanto los argumentos de Mises y Hayek, que nacieron del gran debate que hubo en el siglo XX, ¿no? Con los economistas neoclásicos o matemáticos como Lange, que decían que el problema del socialismo y del cálculo era simplemente un problema técnico, que bastaba con la capacidad de unos grandes ordenadores para resolver unas ecuaciones. Y, y, bueno, respecto a lo que decía Pablo también, eso, la enorme burocracia que ya existe, lo único que hace es hacer el proceso de solución de problemas más lento. Sí, Juan, que tú no has hablado, ¿quieres añadir algo al respecto? Sí, claro, bueno, yo creo que, vamos a ver, es lo que decía Reagan, ¿no? No hay palabras más que te deban alertarnos más que soy del gobierno y estoy aquí para ayudar, ¿no? O sea, no hay nada que haga el Estado, que hagan los políticos, eso es clave tenerlo claro, que no se pueda hacer mejor de forma privada. O sea, yo creo que esto es la idea principal. El Estado no tiene dinero. El Estado es pobre. El Estado es Y no como puede, dice, y no puede crear riqueza. no, solo puede destruir riqueza. El Estado puede dejar hacer.
O sea, cuando escuchamos a políticos como a lo mejor Pablo Casado decirnos que es que mi partido, el Partido Popular, es el que más empleo ha generado a lo largo de la historia de la democracia española. Eso no es así. Vamos a ver. Exactamente el número de empleos que ha creado el Partido Popular estando en poder del Ejecutivo, ha sido tantos empleos como el Partido Popular como organización privada. ¿Me explico? El empleo lo crean los empresarios. Solo los empresarios pueden crear empleo. El Estado no crea empleo. El Estado destruye empleo. Y aquí, ¿qué se le puede decir? No, hombre, pues que el Estado crea empleo público. Los funcionarios. Hombre, no, vamos a ver. Esto también es destrucción de empleo. El empleo público no es creación de empleo. El empleo público no es empleo, es destrucción de empleo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, esto es la economía de lo que se ve y lo que no se ve. No solo hay que tener en cuenta qué es las personas que efectivamente están siendo asalariadas por el dinero del contribuyente, que contribuyente también es una palabra que me hace mucha gracia, porque que el Estado llame contribuyente a sus víctimas es como un violador llame novia a sus víctimas. Eso es algo que me hace mucha gracia también, pero a lo que digo es que el Estado es pobre, el Estado no tiene dinero. El Estado puede hacer tanto como poder adquisitivo tengan las personas que están bajo su coacción. Es decir, ¿por qué tiene más poder? ¿Por qué tiene más poder el presidente digamos, de la Federación Alemana que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela? Porque Venezuela es pobre. Porque Alemania es un país próspero, un país rico, un país que comercia. No tanto como nos gustaría a algunos, pero comercia moderadamente. En cambio Venezuela no. En cambio Cuba tampoco. Por eso son tan poco poderosos estos políticos. Por eso dependen de potencias enormes como Rusia, dependen de potencias enormes como China, para tener algo de voz en el plano internacional, ¿no? Entonces, yo creo que es clave tener claro esto, que tenemos endiosados a los políticos, tenemos endiosados a los burócratas en Occidente. Tenemos endiosados a personas que, lejos de ayudarnos, te parten las piernas, te dan las muletas y te exigen moralmente que les des las gracias porque te dan unas muletas después de partirte las piernas. ¿Me explico? O sea, toma un dolor de estómago el tú darte cuenta de que eres de que uno es libre y uno es responsable. De la mayoría existen accidentes e injusticias, evidentemente, eso es inevitable, pero uno es responsable de la mayoría de las cosas que ocurren en su vida. Eso es indiscutible. Y darse cuenta de esto es un ejercicio de humildad enorme y requiere un dolor de estómago. Y una vez te das cuenta de eso, defender que eso deba seguir siendo así es otro dolor de estómago enorme y requiere valor. Es decir, ¿por qué hay mucha gente que todavía tiene endiosada, tiene un altar a políticos, a burócratas que provocan este síndrome de Estocolmo? Porque efectivamente yo lo entiendo, porque es un acto de valor enorme y de humildad enorme el darse cuenta que realmente uno está solo, ¿no? O no solo, pero uno depende de su capacidad de cooperar con los demás para uno prosperar, de que uno no puede vivir eternamente en un estado subsidiario, de que uno no puede vivir eternamente. Es lo que decía Margaret Thatcher, o sea, el socialismo funciona hasta que se termina el dinero de los demás. Y hay que despertar, joder, o sea, hay que darse cuenta de que esto no puede seguir así, de que hay crisis
cuando vienen crisis hay que entender por qué vienen y sobre todo que estas épocas de bonanza pues provocan que la gente más dependiente del Estado se vea muy frustrada y no sepa muy bien a quién echarle la culpa y entonces inevitablemente como han sido hiperfinanciadas por el Estado le echan la culpa al mercado, supuestamente a los malvados especuladores que, ¿no? Entonces, sí, yo quería añadirte, Juan, que la defensa férrea del mercado y la visión predatoria y mala de lo que es el Estado es como la vertiente más radical, por así decirlo, de lo que es el liberalismo. Pero el liberalismo en sí, y corregirme si me equivoco, ve el liberalismo no como algo malo, lo ve como algo bueno en sus tareas, como seguridad, justicia, sanidad, como no, educación, y algunos que lo ven como un mal necesario, ¿no? Lo ven, dicen, bueno, pero es que es necesario, de manera filosófica, y lo defienden, ¿no? Y defienden ahí un estado así pequeñito, así muy bonito, pero lo defienden, ¿no? Dicen, no, es que como Mises hace en la acción humana o en el liberalismo. Dice, oye, que el Estado, que sí, que los anarquistas pueden tener razón, pero que el Estado es muy bueno en la seguridad, que sin Estado la justicia sería un caos. Obviamente estas cosas están refutadas y está comprobado a día de hoy incluso que de manera privada se podría producir de manera más eficiente, de manera más barata y con una calidad mayor por la competencia que hablábamos antes. Ahí voy a ser un poco abogado del diablo, nunca mejor dicho, ¿no? Pero, bueno, pues esta relación que hace Huerta del anarcocapitalismo, de que Dios es anarcocapitalista y todo eso. Bueno, abogado del diablo porque no, o sea, no hay un consenso de que efectivamente si entendemos que la privatización efectivamente abarata costes y aumenta la calidad de bienes y servicios, pero no hay un consenso de que la provisión de cosas tan particulares como la seguridad a grandes, ¿me explico? A nivel nacional y que la justicia sean más eficientes de forma privada, no es así. O sea, a mí me gustaría también, pero... No estaría completamente demostrado, vaya. O sea, es que... Bueno, ya haremos un debate. No se ha permitido tampoco. A mí me gusta la frase... Claro, a mí me gusta la frase de que solo existen dos tipos de bienes, los que se han privatizado y los que los que se pueden privatizar y los que se van a poder privatizar en un futuro. Y creo que todo absolutamente se va a poder privatizar en algún momento y van a quedar constancia empírica de que eso se puede hacer. Hasta el momento podemos constatar tajantemente que absolutamente todos los bienes se pueden actualmente privatizar. Es osado como mínimo decirlo. No. Y básicamente porque puede ser osado a corto plazo, pero digamos que en el momento en el que tú creas, digamos, un sector privado, elimina la intervención pública, lo que estás haciendo es que puedan pasar dos cosas. O que la sociedad se encuentre en un equilibrio a largo plazo en ese momento, o que no se encuentre en un equilibrio. En el caso en el que no se encuentre en un equilibrio, que normalmente suele ser la excusa para intervenir, es en ese momento en el que existe un desajuste o una oportunidad de creación de una nueva empresa, de un nuevo ente o de X, digamos, sociedad privada o organización privada o lo que sea, para aprovecharse de ese desajuste y proveer a la sociedad de esa necesidad que tiene en ese momento en concreto. Entonces, por ejemplo, la seguridad. Si es verdad que a lo mejor existe el argumento de que se creen, digamos, unas mafias y no provean de la seguridad que deben proveer, sino que se dediquen a ser autoritarias, pero entonces surgiría, digamos, si existe un monopolio de seguridad, por ejemplo, surgiría la oportunidad de que existiera una nueva empresa de seguridad
que ofreciera menores costes y defendiera al resto de ese monopolio autoritario de seguridad, por poner un ejemplo. Entonces siempre el sector privado, o al menos desde mi humilde opinión, siempre va a proveer mejor servicio, mayores servicios, o sea, tanto en cantidad como en calidad, que el sector público, y es algo que básicamente, yo creo que en términos de lógica proposicional, si partes de una premisa en la cual quitas un monopolio para establecer una competencia de mercado, es que no hay color. Da igual el bien o lo que sea, que al final termina siendo muchísimo mejor que el resto. Yo Y acotaría encima, muchísimo Sí, mejor en el una largo cosa, plazo. Pablo. Yo propongo que esto quede aquí, porque nos estamos yendo de lo que es el tema propiamente dicho, y hagamos sí, a mí me un gustaría debate responder a la sobre pregunta. Sí, también. liberalismo o anarcocapitalismo, eso lo veremos en un futuro. Pero he visto una pregunta, ¿no? Que ¿qué opináis sobre la participación política por parte de los liberales? Si los liberales deberían entrar en política. ¿Qué opináis? Yo Yo quiero sí. hacer Está referencia jodido. Yo sí. a Robert Michels y a la ley de hierro de la oligarquía. O sea, yo creo que es algo que si tú eres liberal, te consideras liberal, puedes ser o minarquista o cualquier tipo de liberal que defienda un Estado mínimo, por ejemplo. En ese caso sí te veo dentro de una coherencia ideológica, pero si eres anarcocapitalista o cualquier tipo de libertario que no defienda cualquier composición estatal y conozca la ley de hierro de la oligarquía, o sea, me parece una barbaridad. Es básicamente, o puede ser también, digamos, una visión utilitarista o maquiavélica en la que participas, o sea, haces que el fin justifique los medios. Pero si sabes lo que es la ley de hierro de la oligarquía, pues sabes que el sistema, tanto democrático como cualquier tipo de organización social como la que vivimos actualmente, termina haciendo que una minoría gobierne al resto. Ya, Sí. pero yo creo que hay algo que nos falta, un detalle que nos falta a los liberales, que es que nosotros desde Twitch, desde YouTube, desde donde podamos, vamos a hacer mucho ruido y vamos a llevar nuestras ideas a mucha gente. Pero la gente que no ve YouTube, que no lleve Twitch y que solo ve Telecinco, esa gente va a votar y va a votar en algún momento. Y en esas zonas donde se pone el debate sobre la mesa, donde se ponen los debates sobre la mesa, es desde la política. ¿Por qué hemos visto un medio auge del liberalismo y tal? Del liberalismo. Bueno, de la palabra libertad como tal. Ha sido cuando el PP de Ayuso ha empezado a decir comunismo, libertad y todas estas chorradas que estamos de acuerdo en que son chorradas. O sea, ni el PSOE ni el PSOE ni Podemos va a poner un comunismo, ni Ayuso es libertad. Pero cuando se ha empezado a decir libertad o comunismo es cuando se ha empezado a hablar que si el liberalismo es no sé qué, que si el liberalismo es no sé cuánto, y es donde a mucha gente le ha llegado el liberalismo y ha entendido lo que es el liberalismo y lo que propone en su teoría, y no el PP o lo que dice PP o lo que dice la corriente liberal de Vox. Sí, Esa es mi bueno, visión, yo creo. yo sí que es cierto que estoy de acuerdo con Pablo en lo que gran parte de la población no tiene, o sea, no usa las redes, no está todo el día pendiente de redes sociales como YouTube o Twitch, donde puede haber canales liberales que puedan fomentar estas ideas. Pero también, y yo o sea, no he reflexionado mucho sobre esto, no es el área en la que más cómodo me siento, pero creo que sobre todo lo que un liberal que se va a adentrar en la política, lo que tiene que tener es mucho cuidado a la hora de saber cuándo ya ha estado demasiado tiempo y no ha logrado el objetivo que se proponía para saber cuándo abandonarlo. Porque recordemos que eh, cobrar dinero público, es decir, ganarte la vida sin hacer uso de tu perspicacia empresarial o que tu salario dependa del valor que aportas a la aportación marginal que tú aportas a la organización en la que trabajas, es muy cómodo, eso es muy fácil. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ya digo, no me he parado mucho a reflexionar sobre esta idea así práctica de si deben los liberales entrar o no en política, pero bueno, es una idea.
Yo antes que Yo- nada quiero agradecer a quien ha mandado este mensaje. No sé si lo habéis leído, eh, pero básicamente dice que es mucho mejor vernos a nosotros que a un gordo retrasado americano hablando de política. Ya está. Simplemente era I wanna thank you, porque dice que es inglés, pero muchas gracias por esos comentarios. Ya está, ya podemos seguir. Sí. Thank you very much, we appreciate it. Yo considero que no, que el liberal no se tiene que meter en política. ¿Por qué considero que no? Sí es verdad que lo que dice Pablo es cierto, ¿no? Meterse en el sistema y desde ahí intentar dinamitarlo. Puede ser. ¿Cuál es el problema? Lo que ha dicho Pedro de Robert Mitchell, ¿no? De la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, que tú cuando te metes en el sistema te corrompes. Y si no te corrompes, no te dejan actuar. ¿Por qué? Porque el sistema está blindado para que no se cambie. O sea, tú, por ejemplo, decir no, bueno, fíjate, ¿no? Lo que le han liado al partido político Vox por decir que quieren eliminar las autonomías, que me parece una barbaridad, porque yo no defiendo la centralización, defiendo la descentralización y la eliminación, por supuesto. Pero para poder bajar impuestos, eliminamos o reducimos el gasto público y sobre todo el gasto político, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, no solo España entera, sino todos los partidos políticos se han puesto en contra de ellos, por decirle, bueno, le han dicho de todo, ¿no? Entonces yo creo que el liberal cuando entra en política se corrompe. Bueno, el ejemplo lo tenemos no sé si fue en 2012 o en 2013, el PP de Mariano Rajoy, que sí, pues daban la medalla de liberales, de liberal conservadores, y con el gobierno de Rajoy, España sufrió una de las mayores subidas del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la historia. Un partido liberal. O sea, ¿cómo un partido liberal sube impuestos? ¿En qué cabeza cabe, no? Se corrompió. Corrupción, se corrompió. Un partido liberal corrompido. Vox, caso de corrupción. Ciudadanos, caso de corrupción. Todos los partidos políticos, casos de corrupción. ¿Por qué? Porque el sistema, la inercia del sistema es esa. O sea, un liberal dentro del sistema acaba corrompiéndose o acaba, bueno, dimitiendo, tirándose de los pelos o suicidándose por impotencia, ¿no? Entonces, yo como liberal, libertario, como queréis llamarlo, considero que no, que el liberal no debe meterse en política, sino que debe promover la batalla cultural a través de el fomento de las ideas en la sociedad civil, directamente. Dicen, no, pero es que si el gobierno blinda la expresión de ideas, si el gobierno censura todo lo que dice un liberal, pues entonces es como que el perro intente morderse la cola, ¿no? Es correr dando vueltas, ¿no? Puede ser, pero creo que es menos probable más probable que el liberal se corrompa y llegue o no consiga el objetivo a través del primer método que a través del segundo método. Ya, yo estoy de acuerdo contigo porque si bien es cierto, yo creo que cualquier liberal, por muy puro que sea, si entra en política y está un tiempo determinado, varios años, o se queda en la política, al final se acaba corrompiendo y es lo que dices tú. Pero también, bueno, os voy a soltar aquí una duda y me decís lo que opináis, porque yo creo que también cuenta mucho el tipo de sistema político en el que estés. O sea, no es lo mismo que un liberal se meta a las elecciones de Texas que un liberal se meta en las elecciones nacionales de España. O sea, las posibilidades que tienes de que te elijan son mucho más altas en Estados Unidos porque existe la representatividad y existe lo que viene diciendo Rubén Gisbert hace 2 años, de que las personas votan por la persona que quiere que se siente en el asiento y no por un partido que elige a la persona que se va a sentar en ese asiento y que va a levantar la mano cuando el jefe se lo diga. Creo
que un buen cambio para España, no liberal, pero que sí le beneficiaría, sería un cambio como el que diría Rubén Gisbert, si es que no deriva en un cambio constitucional como lo hemos visto en Latinoamérica, rollo Hugo Chávez o Evo Morales o alguno de estos. No sé qué opináis vosotros sobre eso, es un tema que en temas no hemos hablado, o sea que la verdad es que estoy bastante ciega sobre vuestra opinión. Bueno, que opine Juan. Que opine Es verdad Juan, también. que es el que menos Salta. ha intervenido. Sí, bueno, respecto a la entrada de liberales en política, liberales, yo voy a meter también conservadores liberales, ¿no? Es muy, a ver, yo antes no pensaba igual, ¿no? O sea, yo antes pensaba, pues no, hay que alejarse completamente de la política es el mal, hay que vivir en nuestra burbuja de mercado y hacer como si el Estado no existiera, pero el Estado efectivamente existe. El Estado cumple un rol en la sociedad que nos puede gustar más o menos. A mí particularmente no me gusta, pero existe. Entonces no podemos vivir en otro mundo, tenemos que entender que efectivamente, pues por orden espontáneo, por coacción, eso ya es otro debate, hay una serie de instituciones que tienen poder sobre el individuo. A los liberales nos gusta mucho criticar, liberales como Gloria Álvarez, ¿no? Les gusta mucho criticar el populismo, porque efectivamente el populismo ha sido una herramienta exitosamente utilizada por la izquierda a lo largo de la historia para asumir el poder. Pero vamos a ver, es que es una herramienta, ¿no? Hay que entender qué es el populismo. Y el populismo es una herramienta simplemente para llegar al poder político. Entonces, yo no estoy necesariamente en contra del populismo. Yo creo que el populismo no es ni bueno ni malo, pero se puede utilizar tanto para el mal, como se ha venido utilizando a lo largo de la historia, como para el bien. Y yo creo... Como la frase esa que dice Huerta de Soto, ¿no? Que dice, ¿cómo que el populismo es un peligro para la democracia? No. La democracia está basada en el populismo para llegar a lo que tú has dicho, al poder político. Efectivamente. Yo creo que ahora más que nunca, cuando tenemos una clase política que se dice liberal, conservadora, que deja tanto que desear, por lo menos esa es mi opinión, es más necesario que nunca que haya más políticos liberales en política. Que haya más personas que se envalentonen y se echen para adelante y traten de emprender su carrera política desde una perspectiva liberal, ¿no? Vemos que hay 100.000 partidos izquierdistas, pero entre los que un izquierdista puede elegir para votar, pero cuando nos toca a nosotros tenemos PP o Vox, ¿no? Tenemos el PP y solo en algunos sitios, solo podemos plantearnos siquiera votar al PP solo en la Comunidad de Madrid y luego Vox, ¿no? Luego vemos que Vox, incluso la familia más liberal de Vox se ha ido vendiendo a la más tradicionalista. Esto es una cosa que a mí particularmente me da muchísima pereza, ¿no? Yo por eso ya creo que no hay ningún candidato que yo creo que merezca nuestro apoyo a día de hoy, porque todos se han vendido y creo que es necesario que efectivamente más liberales se metan en política. Rayo no se quiere meter en política, tiene sus razones. Me parece perfecto, pero tampoco nos vengamos abajo por eso, ¿no? O sea, yo creo que de todas formas Rayo no sería muy popular como político y de eso se trata. Para tener éxito en la política. No se trata de tener las mejores ideas, no se trata de ser el más exacto técnicamente, se trata de enamorar, o sea, se trata de ser popular. De eso viene la palabra populista, ¿no? Ahora, necesitamos personas populares liberales, conservadoras, con las ideas correctas, pero que no sean estas personas que se dediquen a estar en su canal de YouTube, a no meterse en política, a tratar de hacer como si el resto del mundo no existiera y a ver mi anime y ver... ¿Me explico?
una broma, ¿no? Pero brevemente, sí. Creo que es necesario más que nunca que nos metamos en política. A mí me ha gustado muchísimo un detalle que has dicho, que es Ajá. liberales y conservadores. Los Sí. liberales... Uy, perdón, no sé si me oye bien. Sí, Sí. conservadores. Y con todas las letras, conservadores. Exacto. De hecho, hay una frase que no sé si le conoceréis, imagino que sí, a alguno, a Gabriel Márquez, el amigo de Agustín Laje, que tiene una frase que dice en una conferencia que dice: la nueva derecha debe estar conformada por, ahora que no está Manuel, por liberales que entiendan que la vida empieza desde la concepción, por conservadores que no intenten imponer su vida privada y por patriotas que diferencien entre nación y Estado. Esa es la nueva derecha y esa es la derecha que voy a apoyar yo. Hostia. Muy bien, sí. De cualquier forma, yo estoy bastante a favor del concepto de Estado-Nación. O sea, últimamente. Creo que... O sea, como convergencia, dices tú. Sí. Yo creo que el Estado debe ser... Esto hace un par de años sería impensable decirlo para mí, ¿eh? Pero efectivamente creo que el Estado y la nación tienen que ir de la mano. Creo que el Estado tiene que ser una representación de los intereses de la nación. Y sé que esto de los intereses de la nación es un concepto así un poco tricky, ¿no? Porque no creo que exista tal cosa como el interés general, existe solo el interés del individuo, pero sí entiendo que existe la sociedad, aunque nos guste a los liberales decir, no, la sociedad no existe. No, existe la sociedad. Y las sociedades son diferentes. Y la sociedad, no voy a decir española, pero voy a decir occidental europea, tiene unos intereses diferentes y se mueve hacia un lugar diferente al que se mueve la sociedad de Europa del Este. Se mueve hacia una dirección diferente a la de la sociedad de las teocracias islámicas. Nos vemos en diferentes lugares y eso yo creo que no hay que ser un socialista, estatista, totalitario para darse cuenta de esto. O sea, tengamos la mente un poco abierta, ¿no? Sí creo que el Estado-Nación es en lo que descansa la armonía de una sociedad. Creo que hay una serie de pues, entes supranacionales que tratan efectivamente de ser totalitarias con el individuo y la forma que tienen de ser totalitarias con el individuo es atacando al Estado-Nación, atacando a la soberanía de las naciones, que para un liberal, al final un liberal nos gusta esto de los checks and balances, ¿no? Nos gusta que haya pesos y contrapesos, que haya en algún momento, qué bien la Unión Europea que hace que ata en corto al Ejecutivo español, pero al mismo tiempo que asco la Unión Europea, que me impone un Banco Central Europeo que es una puta mierda, que se pone a imprimir dinero como unos hijos de puta, que se pone... Lo que mismo me pasa pone con el euro. Claro. Lo mismo pasa con el euro. O sea, qué claro, mierda el pero... euro, pero qué bueno el euro a la vez que nos quitó de la peseta, que le quitó la maquinita al Banco de España, ¿no? Y que ahora limita tanto la emisión de deuda, bueno, tanto, relativamente, ¿no? Bueno, sí. La emisión de deuda por parte del Estado español. Tengamos claro los locos que tenemos al volante en España. Claro, sí. Entonces, joder, a veces a los liberales tenemos que hacer un ejercicio de humildad. Es decir, joder, vamos a ubicarnos, ¿no? Vamos a ser unos autistas, hay que ubicarse. Joder. O sea, estamos en España y España tiene sus virtudes y sus defectos. Y la sociedad española existe y tiene sus defectos. Y la sociedad española cruza la frontera y no tiene nada que ver con la sociedad de Holanda, por ejemplo, la sociedad frugal de Holanda, ¿vale? Y existe la sociedad, joder. Entonces hay que tratar de utilizar estas herramientas como el populismo para perseguir los intereses de los liberales y conservadores, que somos nosotros. ¿No es que, ¿qué queremos? Queremos avanzar hacia una sociedad más libre, con más orden, ¿no? Porque yo entiendo que la libertad genera este orden espontáneo. Mucha gente entiende que cuando los conservadores o conservatarians como yo hablamos de orden, hablamos de imposición, hablamos de
de querer que las calles haya un toque de queda, ¿no? ¿Qué orden entendemos que en las calles haya todo el mundo vestido igual y todo? No, el orden es espontáneo, ese es el verdadero orden. ¿Por qué existe la A esta? ¿No? La A que vemos con una O alrededor. O sea, ¿no? Todos nos imaginamos el símbolo de la anarquía, que vemos los grafitis por la calle, una A y una O alrededor. ¿Alguien sabe qué significa el círculo que incluye la A dentro? La A es por anarquía, pero la O quiere decir que hay orden dentro de la anarquía. La O es por orden. Y entonces este es el orden que debemos perseguir los liberales y conservadores. Y con orden también efectivamente nos referimos a paz, ¿no? A ausencia de criminalidad, ausencia de brutalidad, ausencia de conflicto, que es lo que genera o lo que evita este conflicto tan indeseable, ¿no? Pues, Ausencia al final de corrupción de la propiedad, como bien hemos dicho antes, que al final yo creo que eso es lo que lo resume todo, y creo que, bueno, por ser nuestra primera conferencia sí. o plática, tertulia más bien, entre colegas, pues creo que hemos logrado resumir brevemente los principios fundamentales. Hemos logrado discutir sobre bueno, qué es bueno, qué es menos malo, qué es lo mejor y qué es lo peor. Y creo que esta conferencia da pie o deja entrever que nuestro objetivo es precisamente adoctrinar a todo el que nos escuche y convertir a liberales a saco. No porque creamos que sea útil, sino porque creemos que es lo mejor. Obviamente se entienda la broma. Y lo correcto. Pero consideramos que es lo correcto, y consideramos que bueno, aunque no lleguemos quizá a convencer a la gente con nuestras ideas, por lo menos a que las descubran. Hacer pensar. ¿No? Eso es, que se plantee la gente las cosas, que la gente empiece a dudar de lo que escuche por las mañanas en Espejo Público, en Antena 3, o lo que ve en la sexta noche los sábados. Efectivamente. Y entonces yo creo que va por ahí la línea. También hay que acotar que vamos a profundizar en muchos de los temas que hemos tocado. Al final hemos dado un palo a la ética, un palo a la política, un palo a tal. En futuros directos iremos tocando el resto de temas más profundamente, y además yo creo que nos falta a todos muchísimo para aprender, con lo cual todo lo que vayamos aprendiendo y demás también se irá comentando por aquí. Exacto. Y completaremos nuestros conocimientos, estoy convencido, con discusiones con ponentes que próximamente traeremos, y junto a un compañero que falta, que se llama Manuel, que hoy no ha podido asistir, pero que asistirá, y que es bastante buen orador y debatiente. Así que, señores, por mi parte, ha sido un placer, como siempre, hablar con ustedes, y creo que nos veremos totalmente la semana que viene, si Dios quiere, y con otro tema mucho más rico y más específico. Antes de terminar, ¿por qué no respondemos alguna de las preguntas que nos han puesto por el chat, que han puesto alguna más? No, sí, claro. Sí, yo respondería a algo. Ha puesto aquí Diego Gil 06. ¿Qué diferencia hay entre un liberal y un anarcocapitalista? Esto te lo puede decir Mario bien. Sí, bueno, el liberal ve al Estado como algo bueno en sus funciones, en sus competencias, y el libertario o el anarcocapitalista pues lo ve como algo malo, lo ve como algo que se beneficia de las masas para poder beneficiarse propiamente, ¿no? Y no solo como malo, sino que además innecesario. Sí. Es decir, el anarcocapitalista entiende que podemos existir sin Estado, y el liberal entiende que no. O que el Estado es mucho mejor que el resto de opciones. Efectivamente. Eso es lo que la diferencia. Sí, eso es. Yo antes de responder otra pregunta voy a añadir aquí las redes sociales para que nos sigan quienes nos esté viendo al Twitter y al Instagram. Y bueno, y ya está. Y podéis ya seguir respondiendo las preguntas que queden y nos vamos. Vale. Hay una que es
¿cuál es la diferencia entre Estado y el concepto de la patria-nación? Pues yo creo que esa pregunta la vamos a dejar para otra conferencia porque yo creo que de ahí se puede sacar muchas cosas. Sí, ¿Sí o se no? puede, se puede. Juan podría dar un repaso a lo que es el Y además, tema del concepto. y Manuel también puede dar Manuel, que ha estudiado Seguro. Derecho, también puede Sí. decir alguna cosilla más. Con lo Bueno, cual, si quieres y tú responder algo más y tú Juan, como tibio socialdemócrata también puedes dar una lección. Esos temas te gustan. vale, Sí, vale. y antes de Pero nada, luego, pues, dejadnos algún canal que queráis ver para hacer un raid, un host a ese canal y terminar con este directo o conferencia, como queráis llamarlo, antes que nada. Ok. mm, Pues, Ibai, venga, Ibai. Ahí vais. ¿Pero Ibai no está en directo? ¿Qué? Sí. No. no lo sé, no lo he mirado, no lo he mirado. No. Pero es que el chaval necesita suscriptores, joder. Bueno, pues por ser liberales y por ser egoístas, no le vamos a dar host a nadie y nos vamos a retirar por ser nuestra primera conferencia. ¿Ok, Vale. señores? Perfecto. Vale. Pues un placer como siempre y nos vemos en el próximo. Venga, Bueno, un placer. hasta la próxima. Chao, chao. Venga, luego. chicos. Chao.